Yo simplemente pretendo daros la bienvenida, agradecer a los que hoy son los ponentes de esta jornada y a quienes con esfuerzo y con mucha luz han trabajado el documento que hoy van a presentar. Como sabéis, el tema de la familia es una de las prioridades que nos hemos marcado en el quinto Plan Diocesano de Evangelización y además en sintonía con la Iglesia en salida del Papa Francisco, que ya anunció en su exhortación Evangelii Gaudium, y, como no, con la exhortación posinodal Amoris Laetitia. Yo pienso que el documento que han trabajado las diversas delegaciones me parece que es un documento que centra muy bien las cuestiones, que es realista, que es realizable, que es ilusionante, y yo por eso me alegro, los que estamos aquí o los que nos siguen a través de Internet, pues podamos ilusionarnos con esta herramienta de trabajo para hacer realidad lo que la Iglesia hoy discierne y nuestra diócesis también ha discernido. Así que os invito a participar pues con intensidad en esta jornada de esta mañana y luego a poder comunicar este documento y a llevarlo a nuestros lugares de trabajo, parroquias, unidades pastorales, a las comunidades, a las diversas instituciones de la diócesis, para juntos poder hacer realidad este soplo del Espíritu sobre la Iglesia de poner a la familia en el centro como sujeto, no solo objeto, sino como sujeto de la actividad evangelizadora. Y como digo, agradezco a la mesa esta mañana y seguro que va a ser una ponencia realmente interesante e intensa. Eskerrik asko. Bai, egunon danori eta aurkezpen hau, Elizbarrutiarentzat egiten den aurkezpen hau, lau zatitan egingo dugu. Txostenetan edo tarjetoi horretan nire izena bakarrik agertzen zen, baina momentu horretan lanak eta zereginak banatu barik egunkezalako. Lehenengo nik egingo dute sarreratxo bat, dokumentuarena, ondoren Galok bere giltzarriak eta agertuko duzkuz, eta gero, Jose Luis Atxotegi, berandutxo betorriko da, Jose Luisek eta Belenek beste arlo bat, egoera batzuk eta aztertuko ditu. Horre egiten diran proposamen batzuk. Digo que aunque en los tarjetones aparecía mi nombre, entonces no habíamos pensado todavía la distribución de tareas y habrá 4 intervenciones. Una primera mía, como digo, después Galo Bilbao ofrecerá las claves para la lectura del documento que tenéis ya en vuestra mano, y seguidamente Belén Rodero y Atxotegui, José Luis Atxotegui, que vendrá un poco más tarde, se detendrán en algunas de las líneas de actuación de la pastoral de conjunto que aparecen al final del documento. Punto de partida. El punto de partida se sitúa, como veis ahí, en el tiempo de discernimiento del quinto plan de evangelización, tanto en la lectura que se hizo, en el discernimiento que se hizo en los territorios como en los consejos. Simplemente para situarnos, de aquel último guión en el que se pedía qué hacer, qué dejar, qué reforzar, si recordáis aquel último guión, en las vicarías, en la síntesis de las vicarías realizadas por los vicarios se recogía lo siguiente. La Vicaría 1, potenciar la pastoral familiar, entre otras cosas, pero digo que aparecía en todas ellas. En la 2, potenciar el trabajo pastoral con padres y madres de catequesis de infancia. En la 3 y 7, procesos de formación y acompañamiento en la familia y en los jóvenes. En la 6, reforzar la formación de catequistas y familias. Potenciar la pastoral familiar, reforzar la catequesis integrando a la familia. Leo cuestiones que aparecían así, que tienen que ver con el tema de hoy. En las vicarías cuarta y quinta se hizo, recojo, no tenía la síntesis global. En Tavira, replantear la catequesis de infancia potenciando la participación de los padres, la misa familiar, incluir la acción a favor de los pobres y de la justicia en la iniciación cristiana. Arratia, impulsar la misa familiar. Berbeo Mundaka, lo he puesto más pormenorizado, pero el objetivo general se proponía en profundizar en la familia como sujeto al que tender y responder pastoralmente. Luego había cuestiones más concretas dentro de ese objetivo general. Lo salto, está ahí. Hablaba del centro diocesano, celebraciones familiares conjuntas.
En Guernicaldea, acercarnos a las familias a través de todos los cauces que ya existen, tener la familia presente. En Lea Artibay, promover la cercanía a las familias y potenciar la misa familiar. Dicho eso, que era, de alguna manera, enraizar el documento en algo pedido y demandado y que se formulaba en objetivos y en algunos casos también en la programación en acciones, no me detengo en ellas, sí, cuál ha sido la génesis y el itinerario de este documento. Al inicio de curso, si recordáis, el obispo y el Consejo Episcopal publicamos o enviamos una carta en la que hablábamos de un eje principal que, aunque no exclusivo, que ayudara a articular elementos que habían surgido con fuerza en el tiempo de discernimiento. Y así se eligió este que contempla a la familia como sujeto agente de la evangelización. Las iniciativas diocesanas comunes asumirán o tratarán de asumir de diverso modo y en la medida de lo posible esta perspectiva. Por otra parte, el eje busca no tanto añadir o suplantar, cuando agrupar acciones que muchas veces ya se están llevando a cabo. Eso sí, dotándoles de una nueva perspectiva, que es probablemente la novedad mayor del documento. En dicha carta de comienzo de curso se decía lo siguiente, cito: la elección de este foco principal de atención se debe a su gran incidencia en el conjunto de la acción pastoral, más allá de la actual pastoral familiar, y al hecho de que recoge numerosos aspectos de casi todo el resto de líneas prioritarias. No cabe duda de que las tres dimensiones del espíritu del plan, espiritualidad, servicio y comunión, nacen y en buena parte crecen en la familia. La transmisión de la fe y la iniciación cristiana encuentran en ella el ámbito fundamental. Ahí se inicia la creación de condiciones adecuadas para el encuentro personal con Dios. Se aprende a orar y a celebrar. En la familia se forja un corazón misericordioso, compasivo, solidario, sensible al servicio sociocaritativo y a la dimensión social de la evangelización. Ella está llamada a ser comunidad, iglesia doméstica. Esa es cita. No me extiendo más porque me parece que es lo suficientemente clara. Dicho lo anterior, hay que decir que el Consejo Episcopal en esta cuestión se ha hecho eco de una propuesta de las delegaciones. Como ha dicho el obispo, es verdad que las delegaciones son las que más han trabajado esta cuestión, pero también en contacto con el Consejo Episcopal, que también realizó alguna aportación. Se decía también en esa carta de comienzo de curso que las delegaciones simultáneamente habían elaborado una reflexión y contaban con una serie de recursos encaminados a canalizar el citado eje principal. Cronológicamente, por tanto, quizá el punto de arranque es parte de las delegaciones, pero es asumido también por el Consejo Episcopal, que ha recibido el visto bueno y el impulso del obispo y su consejo. Génesis e itinerario, como decía la carta de comienzo de curso. La razón ya la he citado, reflexión de las tres delegaciones y también recordar que esto se hace en el contexto de dos exhortaciones postsinodales. La Evangelii Gaudium, que habla de la evangelización, y Amoris Laetitia, de la familia y la evangelización. La novedad, como digo, no está tanto en la acción cuanto en la perspectiva. No tiene mucho más. Y digo, si hasta el presente se ha podido contemplar la familia, sobre todo, como destinataria de la acción pastoral, el discernimiento del PDE y el documento tratan de colocarla también como sujeto agente. Si a menudo se tiende a dar a la familia un mayor protagonismo en los procesos de catequesis, no hay que olvidar su centralidad también en las demás dimensiones de la acción de la Iglesia. Como decía, en la familia es donde se forjan las actitudes fundamentales, se aprende a servir, a ser solidario, a ser tolerante. Como dice también el lema elegido para este año, en el Día de la Iglesia Diocesana, la familia es escuela de misericordia. De modo similar, también se nos dirá después, en la celebración litúrgica también se pretende que la familia sea, como tal, sujeto activo. En la mirada compartida, y entro un poco a alguna cosa del documento, en la mirada compartida a la realidad pastoral de la diócesis coincidían una serie de apreciaciones como la desconexión de las etapas de formación, la reducción de la evangelización y de la iniciación cristiana a veces a la dimensión del anuncio, relegando la dimensión sociocaritativa y la celebrativa, la necesidad de mayor relación entre escuela y parroquia, la polarización en los sacramentos o la relegación del mundo adulto. Era un análisis, como digo, compartido y que cada uno, desde su perspectiva, pues venía casi a dar en lo mismo. La estructura del documento se explica y se entiende a partir de dicho análisis. Tras las referencias fundamentales a documentos de la Iglesia Universal,
que he citado algunos, y también de la diócesis, el Directorio para la Iniciación Cristiana y el PDE, se ofrecen las constataciones y los objetivos por ámbitos, para llegar a unas conclusiones que se convierten en retos y demandas para la pastoral de conjunto. Todo eso lo tenéis en el documento y lo podréis ir siguiendo. Finalmente, se enumeran 10 líneas de actuación y algunas van a ser expuestas luego con mayor detalle. En un momento anterior, termino con esto, el documento incluía pautas de cada ámbito y recursos disponibles. Por aligerar el documento, en un momento ya decidimos quitarlo para centrarlos justamente en la pastoral de conjunto, que es el objetivo fundamental del documento. Pero recuerdo sí que las delegaciones de la Curia Pastoral cuentan también con recursos, iniciativas, materiales, personas, a menudo compartidos, que están a disposición de todos. Besterik ez, nire aldetik. Bien, pues seguimos con la presentación y corresponde ahora centrarnos en las líneas de fondo. Como tenéis el documento, no vamos a decir todo lo que dice ahí, sino pretendemos reflejar cuáles son los carriles desde los cuales se ha querido hacer esta reflexión. La manera más sencilla es seguir en detalle el mismo título del documento. Hemos sido tan poco originales que lo que queremos decir lo ponemos en el título. No hemos pensado nada especialmente diferente o llamativo. Todo lo que se puede decir del documento aparece en el título y por eso voy a seguir paso a paso prácticamente los ejes nucleares del documento a partir de su título. Empezamos con la familia. Es un hecho evidente que la familia es la realidad social básica. Nuestra sociedad se constituye a partir de ese núcleo que es la familia. Y tenemos una ventaja en nuestro caso en estos momentos porque no tenemos que hacer sesudos análisis sociológicos ni someter a comparaciones los distintos tipos de familias, sus nuevas formulaciones, cuánto estamos de acuerdo con ellas o no. Nos basta a nosotros con identificar que detrás de cada individuo existe un núcleo familiar, con todas las comillas que queramos, en el que crece, se educa, vive, se constituye como sujeto, participa en la realidad social. Ese es nuestro punto de partida, es lo que hay, nos guste más o menos, pero siendo lo que hay, nuestra actitud eclesial es siempre salir a su encuentro. No nos planteamos ahora cuánto de buena, de mala, de adecuada, de inadecuada es esta familia, sino es esa la que hay, a ella salimos al encuentro. Salimos al encuentro, hasta ahora hemos salido al encuentro del individuo, ahora nos hacemos la pregunta de detrás de ese individuo, ¿qué realidad familiar existe? Pongamos también en relación con ella. Esta idea de la familia, ciertamente como un elemento sustantivo, significativo de la actividad eclesial, pues está formulada de una manera tradicional con la idea de familia e iglesia doméstica. El documento pretende que nos acerquemos a eso, que nos parece más un ideal que una realidad en muchos casos y que aspiramos a que se convierta precisamente en eso, en una iglesia doméstica. Y tenemos también otra referencia inmediata en el último documento del Papa que nos habla de la parroquia como familia de familias. Quienes acumulamos ya juventud, pues nos podemos acordar que hace 30, 35 años habríamos parafraseado esto diciendo la parroquia comunidad de comunidades. Bueno, pues hoy parece que esa comunidad de comunidades se convierte también en familia de familias. Tal vez nos va acercando la idea de que nuestras comunidades parroquiales son cada vez más agregaciones de familias que se identifican como tales y que viven comunitariamente la fe, o al menos eso es lo que pretendemos también como aspiración. Vamos a intentar que no seamos los individuos los que participamos en iniciativas, sino que somos la familia como tal la que interviene, la que participa, no la que se segrega, sino la que se agrega en la comunidad para participar e intervenir en ella. La familia decimos que es sujeto y como tal sujeto, pues decimos que es el centro de la acción pastoral. Pero este centro de acción pastoral lo puede ser en un doble sentido. Es el centro porque quienes tenemos responsabilidades pastorales nos fijamos en ella y hacia ella vamos. Es el centro diana, podríamos decir. Es la destinataria, es el sujeto pasivo. Pero desde la propuesta queremos
añadirle la otra vertiente. No solamente es sujeto paciente, no solamente es objeto de nuestra actuación, sino que es sujeto activo y corresponsable, o por lo menos, nuevamente, aspiramos a que así lo sea. Y aspiramos a que sea un sujeto activo porque le reconocemos, entre otras cosas, que tiene un papel fundamental en la iniciación cristiana. En esos individuos con los que habitualmente actuamos, enseguida nos damos cuenta que hay un referente ineludible que tenemos que abordar, que es la familia. Quienes trabajamos con niños nos damos cuenta que su fe y su proceso personal y el itinerario que le propongamos depende su éxito o su fracaso en gran medida en el respaldo, apoyo, participación que tengan sus padres. Lo mismo se puede decir de los preadolescentes o de otras realidades. Detrás de los individuos con los que trabajamos hay familias que tienen una incidencia fundamental en la iniciación cristiana de todos ellos. Y por eso no hacemos más que recordar, cuando decimos que son sujeto no solo destinatario, paciente, sino activo y corresponsable, que tienen una responsabilidad en la misión de la Iglesia, como dice el Evangelii Nunciandi, aunque de la manera propia y original. Este documento pretende, entre otras cosas, despertar esa conciencia en las propias familias, que tomen conciencia de que esto es así, y ayudarles a descubrir y proponerles, por nuestra parte, modos de ejercer esa responsabilidad de manera propia, específica, original. Siguiente elemento o palabra que configura nuestra propuesta, evangelización. La familia, sujeto de evangelización. Aquí, bueno, pues hablando desde la delegación de evangelización, podríamos decir, nos hemos apropiado del nombre, disculpas, porque en realidad nosotros representamos solo una parte de la evangelización. Y cuando decimos aquí familia, sujeto de evangelización, no lo ascribamos rápidamente a las competencias que corresponden al área de evangelización y catequesis, porque eso sería hacer un planteamiento reductivo de lo que estamos queriendo decir. De hecho, estamos intentando recuperar, recordar, mantener esa idea de que la evangelización es una actividad compleja en la que se armonizan y se ponen en relación el anuncio, por supuesto, pero también el compromiso social, la vida comunitaria o la celebración. Tenemos que tener en cuenta todos los elementos y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Y paso al siguiente subtítulo: la familia, sujeto de evangelización, una propuesta diocesana. Cuando planteamos que es una propuesta diocesana, Ángel Mari lo ha presentado de alguna manera o lo ha detallado de otra forma, estamos diciendo que lo hacemos desde la diócesis. De hecho, lo hacemos desde la curia, lo hacemos desde la curia con el apoyo de Vicaría General, lo hacemos desde la curia con el acuerdo y el impulso del Consejo Episcopal, se hace desde la diócesis y se hace para la diócesis. Y este es un punto que es importante subrayar. Últimamente, algunos al menos tenemos la sensación de que las cosas que hacemos, pensamos, preparamos, son cada vez para grupos más selectos, para iniciativas diocesanas cada vez más especializadas. Somos conscientes algunos de que hacemos propuestas que si no se tiene una unidad pastoral constituida no encaja muy bien lo que proponemos. Bien, en este caso, cuando decimos para la diócesis, estamos queriendo decir que evidentemente una unidad pastoral se puede ver muy identificada en las propuestas que se hace, pero estamos convencidos de que cualquier realidad pastoral, del tipo que sea, en las condiciones en las que se encuentre, puede llevar adelante alguna de estas iniciativas o puede realizar de alguna forma las líneas de fondo o las intuiciones que están por debajo. Que nadie diga de antemano: nosotros no estamos preparados, esto no es para nosotros, porque tener la seguridad de que es posible hacerlo cualquiera, en cualquier ámbito y circunstancia de nuestra diócesis. Y si me permitís un pequeño juego de palabras, pues esto es una propuesta, y la propuesta parece que es algo que toma la iniciativa, pero en realidad es una propuesta que es una respuesta. Ángel Mari lo ha detallado también. Esto no procede de una invención que nos hemos sentado un rato y hemos dicho ¿qué vamos a proponer?, sino que hemos recogido lo que en el quinto plan de evangelización, en los discernimientos que habéis hecho territorialmente, habéis dicho, y en ese listado que ha hecho Ángel Mari, pues hemos descubierto ese subrayado de que esta era una preocupación.
y evidentemente lo que hacemos es intentar responder. Intentamos responder desde la curia, por lo tanto parcialmente, pero intentamos responder plenamente en cuanto a la voluntad de ofrecer todo lo que somos capaces de dar a eso que pedís, que demandáis, que os habéis marcado vosotros mismos. Y evidentemente es una propuesta que es respuesta, pero que en ningún caso quiere ser impuesta. Todos tenemos la experiencia también de un nuevo documento diocesano más, ya nos están agobiando con más cosas, nuevas iniciativas que si no lo hacemos parece que somos menos que otros. Nada de eso hay en el documento. También nos ha dicho Ángel Mari que lo hemos aligerado de propuestas concretas, precisamente no porque no se nos ocurriesen, sino por no dar la sensación de que todas estas 70 cosas hay que hacer. Os proponemos 10 cosas como ejemplos concretos que se pueden llevar adelante, pero en cualquier caso son propuestas. No estaría mal que después del recorrido que tenga el documento, de las acciones que desarrolléis en vuestros propios territorios, nos viniese de vuelta pues algún tipo de propuesta, iniciativa, acción que habéis hecho que no está en el documento, para poder decir esto es lo que nos ha surgido y nosotros lo podamos socializar también, porque no queremos decir que esto es lo que hay que hacer, sino queremos introducir una dinámica a partir de la cual todos tenemos nuestra propia capacidad de responder. Y voy prácticamente al final de lo que a mí me corresponde presentaros. Estamos en una propuesta de pastoral de conjunto. Y aquí nuevamente empiezo tirando piedras sobre mi tejado. Tenemos una pastoral familiar que ha desarrollado y que sigue desarrollando una tarea importante, significativa, ingrata, hay que decirlo también, no suficientemente valorada. Parece que es de esos ámbitos en los que hagan lo que puedan, que no se puede hacer gran cosa, que ya sabemos cómo viene la gente. Bueno, pues nosotros queremos redimensionar esa realidad y decir, no, vamos a colocarnos en la tesitura de que lo que podría ser la pastoral familiar puede ser la pastoral de conjunto. No la que tenemos ahora, pero ahí nos consta también que los equipos de pastoral familiar de los territorios están precisamente en la disposición de decir esto nos afecta, nos va a exigir cambios, estamos dispuestos a ellos y estamos dispuestos a animarlo. Pero que nos quede claro que pretendemos una pastoral de conjunto, no una pastoral familiar parcializada, localizada, por muy bien que lleguemos a hacerla. Y eso significa que la familia se convierte en el eje vertebrador de toda la acción pastoral. Y la acción pastoral de una parroquia, de una unidad pastoral, de un colegio, de lo que queramos, de la iniciativa pastoral que queramos. El eje vertebrador quiere decir que ¿qué pasaría si estuviésemos dispuestos a poner patas arriba o a modificar o a alterar todos nuestros dispositivos pastorales, todo el modo de funcionamiento que tenemos, poniendo el ojo en la familia? Y seguro que a todos y todas se nos ocurre las cosas que tendríamos que ir cambiando. Pues eso es lo que pretendemos, que hagamos girar alrededor de la familia todo lo que hagamos, sabiendo que habrá espacios muy selectivos en los que no tiene referencia a la familia, pero que la inmensa mayoría de ellos los tiene. Y como ya ha dicho Ángel Mari, y repetirán luego también seguro Belén y José Luis, lo que planteamos, lo vais a leer, os vais a decepcionar, lo que planteamos no es ninguna novedad en cuanto a sus contenidos. Lo que estamos convencidos es que es novedoso en cuanto a la perspectiva desde la cual se hace. La familia es el sujeto, no los individuos. Los individuos son los con los que trabajaremos teniendo en cuenta que es la familia la referencia, y sobre todo por los dinamismos que nos crean. Y en eso también estad convencidos de que en el momento en que pongamos en marcha alguna acción y le dejemos sacar las consecuencias, derivaciones de lo que ella misma produce, nos va a cambiar significativamente. Y por último, es pastoral de conjunto porque intenta llevar adelante algo que nos lo hemos dicho muchas veces, pero que no es muy habitual en nuestra práctica pastoral. Es que 3 plataformas básicas, como son la propia familia, la comunidad parroquial, unidad pastoral y la escuela católica, están actuando coordinadamente. Ahora no nos resulta especialmente significativo que la escuela aparezca citada, pero su incorporación en los planes pastorales es en el 3er plan de pastoral, cuando apareció de manera expresa, anteayer, como quien dice. Por lo tanto, pues también hemos normalizado algo que hasta ahora considerábamos o no teníamos en cuenta suficientemente o no considerábamos adecuadamente, que es la realidad de la escuela. Pero no basta solamente que estén los papeles, hace falta que
interactúen adecuadamente. Y eso es una de las pretensiones del texto. Para terminar, no me resisto a repetir 4 conclusiones que nos surgen a nosotros en la reflexión del documento. Primero, que estamos intentando hacer formulaciones pastorales integrales. Integrales, que quiere decir que son integradoras, de apropiarnos, de acoger, pero que son integrales en la medida en que tienen en cuenta todas las dimensiones. En segundo lugar, que este planteamiento solo tiene sentido si lo vemos desde la perspectiva de la gradualidad. El Papa tiene una frase que repite a menudo en algunos documentos que al menos tiene cierto aire misterioso, pero que incide en este punto. El tiempo es mucho más que el espacio, ¿eh? Nosotros somos de mirar fotos fijas, qué resultados obtenemos ahora, qué hemos hecho ahora, y en la vida de los sujetos eso no es sino un momento. Lo importante es el tiempo, es el transcurrir, es la gradualidad. Tengámoslo en cuenta. Tenemos que equilibrar o reequilibrar nuestros recursos pastorales hacia los adultos, hacia la fe adulta como referencia, hacia esa condición de posibilidad para que el niño pueda ser creyente en la medida en que el niño es creyente o el adolescente es creyente. Pues para poder serlo de la manera como lo pueden ser, solamente lo será si es que tienen referencias de fe adulta a su alrededor. Reequilibremos nuestros recursos hacia las propuestas a los adultos y, en última instancia, pues yo he insistido mucho entre el individuo y la familia, el sujeto concreto y el sujeto colectivo, pero la palabra clave es el acompañamiento. En realidad lo que existen son personas que hacen procesos. Nosotros organizamos itinerarios, formulamos iniciativas, escribimos etapas, el documento de la iniciación cristiana lo hace con todo detalle, pero en realidad lo que verdaderamente acontece y ocurre son procesos personales que necesitan acompañamiento. Sin eso, nada de lo que se nos ocurra hacer va a tener ningún sentido. Bueno, pues en esta tercera parte que vamos a hacer José Luis y yo, lo que queremos es pues proponer la puesta en marcha de alguna de las acciones que se enumeran en el final del documento y que pues nuestra pretensión en este momento no es más que mostrar cómo poder ir dando pasos, sabiendo que no tenemos las soluciones. Antes hablaba con Carmen, si no hubiéramos escrito otro documento, ¿no? Si tuviéramos cómo hacer, sino ver que de lo que se trata, pues es como pues ya han dicho Ángel Mar y Galo, pues es no solo acciones puntuales, no se trata solo de dimensionar todo lo que tiene que ver con la familia y en este caso con la pastoral familiar, sino de lo que se trata es de ir caminando y educándonos, pues por un lado en una mirada, en una perspectiva distinta y por otro en una práctica pastoral de conjunto, ¿no? Esos son como los dos carriles pues desde donde el documento quiere ayudarnos a dar pasos, ¿no? Una perspectiva, una mirada distinta, que es la de la familia como que va más allá de la realidad de sus miembros, y una práctica pastoral donde están articuladas y engrasadas pues todas las dimensiones de la evangelización, ¿no? Una realidad pues en la que nos queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, pues vamos allá. No vamos a describir las 10 acciones, vamos a sugerir algunos pasos en 4 de ellas. En primer lugar, sí que nos queríamos hacer eco es en la acción primera que aparece, pues de una de las demandas y deseos que más oímos, no solo entre quienes estamos como agentes de pastoral, sino también cuando hablamos de cómo están nuestras comunidades, ¿no? Queremos ser una comunidad en salida, nuestro plan diocesano hace ese acento, pero sobre todo una comunidad que acoge, ¿no? Que hace sentirse a la gente en casa, ¿no? Sin embargo, pues la realidad de nuestras comunidades pues a veces dista mucho de este deseo, ¿no? Si miramos pues cómo están nuestros templos, pues en muchos casos cerrados, salvo para el culto, ¿no? Si hacemos y ampliamos la mirada a cómo son nuestras acogidas o despachos, pues en el mejor de los casos pues vemos que tenemos despachos para papeles, para pedir la fe de bautismo, para solicitar los papeles para el matrimonio. En el mejor de los casos tenemos una acogida para catequesis,
tenemos una acogida para los sacramentos, tenemos una acogida para Cáritas. Sin embargo, pues quienes estáis en esos espacios, pues expresáis, y así lo hemos ido compartiendo, pues cómo cuando se sienta una persona no trae solo esa demanda de sacramento o esa solicitud de papel, sino que con ella pues aparecen realidades de sufrimiento, demandas, deseos, necesidades, no solo de información, que nuestros propios dispositivos pastorales pues, no tienen capacidad para acoger desde el modo y manera en el que están estructurados, ¿no? Por eso, aunque nos parezca que esto pues, no tenga que ver con la afirmación que enmarca el documento, la primera de las acciones que proponemos desde una pastoral de conjunto para responder a esto, a que la familia sea sujeto de evangelización, pues es el que en nuestras realidades pastorales podamos disponer de una acogida única e integral para poder detectar en las familias potencialidades y necesidades que sirvan de encuentro y escucha, ¿no? Una buena acogida desde esta mirada es clave, ¿no? Porque podremos, por un lado, hacer sentir a la persona que viene que no es ella sola, que la familia de la que viene, que está aquí o está al otro lado del océano, pues forma parte de nuestra mirada. Podremos hacer con ella también un proceso de acogida que sirva para responder no solo a lo que ella demanda, sino también a lo que detectamos que necesita. Podremos captar sus capacidades, sus posibilidades de compartir, sus potencialidades, ¿no? Una acogida desde esta perspectiva pues, supone abrir el espacio y el tiempo propicio para el encuentro, ¿no? Crear vínculos que hace que pues, la relación y lo que allí se comparte pues, cambia también parte de nuestro mundo, ¿no? Porque hay un deseo pues, de acoger lo que la persona nos aporta, ¿no? A veces no nos damos cuenta que nuestra acogida incorpora una triple dimensión, ¿no? Incorpora una dimensión interpersonal, la que corresponde al encuentro que se establece con el diálogo a partir de la demanda, de lo que se necesita, pero también incorpora una dimensión institucional, que es la que corresponde pues, a la integración de esas demandas o necesidades, a las potencialidades o posibilidades que ofrece, pues en ese proceso de la comunidad cristiana, ¿no? Pero además de esa dimensión interpersonal e institucional, pues también hay una dimensión comunitaria, ¿no? Que es la que corresponde pues, a la integración de esa acción en el conjunto de la red de la comunidad, ¿no? Esa triple mirada pues, nos hace querer responder a ese deseo de tener un espacio donde pues, hacer posible pues, que esa acogida sea signo pues, del reino de Dios, de la fe y la comunidad que transmite pues, ese deseo de trasladar una buena noticia, ¿no? ¿Nosotros a quién acogemos? Antes decía Galo, detrás de la persona hay una familia. Pues acogemos a la persona en su integridad, o queremos acoger a la persona en su integridad, ¿no? Acogemos a personas en situaciones concretas de sus vidas, necesitan algo. Necesitan un papel porque se van a casar, necesitan un papel porque el niño tiene que poner en algún lado que ha sido bautizado. Acogemos a personas que tienen unas dificultades económicas, acogemos a personas que quieren que sus hijos reciban un sacramento. Personas en circunstancias concretas de su vida que necesitan algo, que piden, pero son personas que traen deseos, necesidades, posibilidades. Personas con familias y con historias, ¿no? Y todo eso acogemos. Y eso necesariamente requiere pues, un trabajo coordinado de todas las áreas de pastoral. Eso es a quien acogemos, pero ¿dónde acogemos? Decía antes que en el mejor de los casos tendremos muchos espacios de acogida. Imaginaos si optimizamos nuestros recursos, si los 5, 3, 2 dispositivos pastorales que hay de acogida en nuestras comunidades estuvieran todos en la misma línea. Pues cuántas puertas de abiertas de entrada tendríamos en esta clave, ¿no? Pero no solo los dispositivos que tenemos de acogida, sino también los dispositivos que tenemos de salida, ¿no? A veces detectamos, las familias no llegan, nosotros tenemos que salir al encuentro. ¿Cómo? Romper barreras, desconfianzas, promover encuentros donde poder posibilitar, más allá de quien viene, que se sienta acogida, ¿no? Porque lo importante es que quien acoge
el sujeto de la pastoral de acogida es toda la comunidad cristiana, cada uno de sus miembros, ¿no? Por eso, la clave de una acogida pues es que facilitar el encuentro, la integración, si así lo desean, en la propia comunidad cristiana. Para eso es clave la calidad de la acogida y eso requiere pues, formación, desplegar pues, un talante acogedor, la escucha, implica hacer el esfuerzo por comprender a quién viene, desplegar estrategias donde la persona se sienta con la confianza necesaria para compartir, que nuestras preguntas no sean invasivas, y también el realismo, ¿no? La escucha nos permite conocer a las personas, pero nuestro conocimiento de la realidad nos permitirá mejor conectar con ellas, ¿no? Desde esta actitud, que es lo que tiene detrás esta propuesta, pues la Iglesia se convierte en el hogar que sabe acoger a los pequeños y en la posada donde cualquier persona pues, es acogida con calor, ¿no? ¿Cómo ir dando pasos pues, hacia esa acción que lo que nos invita es a tener una acogida que pueda recoger la realidad que va más allá de la persona concreta que viene? Bueno, pues constituir equipos de acogida que incorporen las distintas realidades pastorales. Un paso intermedio puede ser que tengan espacios estables de coordinación con el resto de áreas de la pastoral. Eso facilitará la derivación a otros servicios y una información más completa. Procesos de formación del equipo de acogida pues en habilidades para la escucha, pero especialmente en la pastoral de conjunto. Qué distinto es que quien me acoge tiene la mirada de toda la realidad pastoral, sabe ponerme en contacto con el grupo Scout, con Cáritas, en Cáritas me ponen en contacto con... que eso requiere pues, una formación también en la pastoral de conjunto, ¿no? ¿Cómo ir dando pasos? Pues diseñando procesos de acogida que permitan que el mapa, que la realidad familiar quede recogida, que faciliten la invitación a los distintos miembros a las diversas propuestas que la realidad pastoral hace, celebrativas, de iniciación, las que sean, ¿no? Y eso requiere pues, sistematizar un modo de acoger que lo posibilite, ¿no? Fomentar espacios de acogida y acercamiento más allá de los despachos, cuidar el espacio y el lugar del encuentro. Es importante incorporar pues, lugares que den calor, un café. Bueno, muchos lo estáis ya poniendo en práctica, ¿no? Coordinación con otras entidades e instituciones del entorno pues que tienen también dispositivos pastorales de acogida, ¿no? Galo nos recordaba la tripleta, ¿no? Escuela y parroquia. Bueno, la escuela es un dispositivo también de acogida pastoral. Cáritas es otro dispositivo de acogida pastoral. Lo que he dicho, catequesis, bautismo... Bueno, pues un paso intermedio en ese horizonte de una única acogida pues tiene que ver también con esa coordinación de las distintas realidades, ¿no? Y una dimensión muy importante que a veces no la tenemos en cuenta, ¿no? Que es la de la formación a la comunidad pues para que sepan también acoger en sus ámbitos, ¿no? Los miembros de la comunidad somos rostros visibles de la comunidad. Nosotros también hacemos acogida cuando conectamos con el chaval que acompañamos, con sus padres, aunque no estemos en el despacho de acogida, ¿no? Bueno, pasos pues, que nos vayan situando pues, en ese deseo de que nuestras acogidas pues, realmente puedan detectar pues, que las familias tienen no solo necesidades, sino también potencialidades que sirven de encuentro y escucha, ¿no? José Luis. Con el papel es el papel ahora en progresio. Bien, yo me he ocupado de buscar algunas pistas de aplicación de la línea 4 que se propone ahí, la línea de actuación para la pastoral de conjunto. Y dice así: hacer de la Eucaristía familiar la auténtica misa mayor de la comunidad, haciendo presente en ellas las tres áreas pastorales básicas, anuncio, caridad y liturgia, y posibilitándolo con el trabajo y preparación conjunta de las personas o equipos responsables de dichas áreas. Esa sería la línea 4 y la 7.
Ofrecer en las celebraciones y en los procesos de iniciación testimonios de familias que tengan hijos en acogida, que hayan estado en misiones, que tengan experiencia acompañada en el sufrimiento en ámbitos de caridad y justicia, para visibilizar la familia como escuela de fraternidad y solidaridad. Bueno, en ese marco me fijaba cómo en el recorrido que vamos haciendo hay un aspecto valorado, que, por ejemplo, la vinculación entre catequesis y celebración del domingo. Yo creo que ha sido una recuperación valiosa. Cuando a memoria de uno que tenía muchas vueltas al sol, íbamos en filas desde el Colegio de los Maristas a la Misa Mayor en Durango. Era una manera de que el colegio participaba también de la Eucaristía. Estaban los catequistas con nosotros, por ejemplo. Es verdad que todavía hemos pasado de misa de niños a misa con niños, pero no está siendo la misa mayor de la comunidad. Y en esa perspectiva se trata de ver cómo hacer de la familia que sea reconocida como sujeto convocado a celebrar el domingo de un modo consciente y activo, como dice el concilio. Desde ahí recojo 3 pistas de oportunidades que el sujeto familiar nos ofrece. Por ejemplo, pues un bastón de un abuelo puede ser algo que molesta o puede ser la señal de que la abuela ha venido a misa. Un carro de niño, dice, ese niño donde va que va a llorar, o es un lugar donde uno puede ir y decir, no tengas miedo, si llora le paseas, y si llora más pues te metes a la sacristía que también hay altavoz y luego le vuelves. Un perro guía de ciego pues no molesta porque tiene derecho a entrar por donde quiera. Un matrimonio que va con adolescentes pues tiene que tener su ruido suficiente, pero al mismo tiempo su acogida. Una silla de ruedas, una persona discapacitada, un grupo de jóvenes vestido pues a su manera, reclaman un reconocimiento de la identidad familiar y pueden dar un colorido especial a la celebración. La presencia de catequistas, monitores de adolescentes y jóvenes, quienes animan procesos de reiniciación, quienes dinamizan la acción caritativa, permite reconocer algo muy importante en la celebración del domingo, que es que el Espíritu concede más dones de los que a veces nosotros reconocemos. Y entonces, si están todas esas personas significadas, esa comunidad familiar que celebra el domingo se siente convocada para ser al mismo tiempo misionera. Y claro está, la clave es cómo ubicar la Eucaristía en ese centro simbólico de una comunidad que trata de celebrar aquello que está viviendo y trata de vivir aquello que ha celebrado. Desde ahí, la misa que llamamos por misa mayor por recoger lenguajes antiguos, pero la misa principal, la misa central de la comunidad, creemos que puede ser uno de los futuros al que tenemos que ir buscando. Para ello tenemos que dejar muchas cosas, pasar de la misa de la comodidad, ¿a qué hora?, a la misa de la comunidad, ¿cuándo podemos reunirnos todos? Desde ahí, la liturgia ofrece muchas oportunidades y me voy a fijar en algunas. Por ejemplo, el equipo de animación litúrgica. No es lo mismo ir a una celebración donde alguien voluntario con mucha generosidad dice hay algo que leer, que haya un equipo que diga cómo vamos a proclamar la palabra el próximo día, a quién se la encomendamos, qué tiene que prepararlo, cómo invitarle a que lo rece para que le ocurra aquello que le pasó a aquel que leyó la parábola del buen pastor. Ya sabéis esa historia, ¿no? Que leyó un poeta y fue precioso, le aplaudieron mucho. Luego leyó pues un cura que tenía dificultades de leer y le preguntaban al poeta, ¿qué te ha parecido? Y dice, yo he leído muy bien, pero él conocía al pastor. ¿Cómo proclamar la palabra de manera que quien la proclama conoce lo que está leyendo y lo ha orado? Eso supone que alguien acompañe, oriente, invite. La función principal de un equipo de animación no es hacer todo, sino garantizar que funcione. Garantizar que todos los gestos de la liturgia, palabras, gestos y símbolos, se lleven de una manera adecuada para que, en este caso, la familia se sienta reconocida con su plena identidad. Y ahí nos encontramos con esto que apuntaba Belén, la acogida también en una celebración. Cuando se convoca una celebración, si lo convoca el Espíritu, alguien tiene que en su nombre acoger, porque si no aquello parece, pues bueno, ahí venimos, ¿no? Cómo generar gestos de personas visibles que acogen a personas que a lo mejor pues no las conocemos, se han acercado una vez, o que vienen con dificultades, o que vienen con unas dudas, como que se sientan acogidos para acomodarlos,
para invitarles a adentrar, a situarse, a sentarse, no en este sitio que es propiedad mía, que suele ocurrir mucho en las misas, en las parroquias, ¿no? Me han quitado el sitio, sino el sitio más adecuado para quien mejor lo necesita. El canto de entrada, que es un canto que pretende crear clima orante, clima de presencia, pues tendremos que ir buscando antífonas sencillas, y luego las estrofas, si no se puede, no se canta o se lee, pero ¿cómo crear un clima? Porque, como decía San Agustín, el canto ayuda a concordar, poner los corazones en cordada, y entonces hay que buscar pues piezas sencillas, pero que tengan un cierto valor también poético y de belleza, para que se cree ese clima. Cuando pasamos a la liturgia de la palabra, ahí tenemos la mesa de la palabra como una mesa principal. Ya sé que cuando se hace una evaluación y se habla de un lenguaje más inteligible, pues algunos están pidiendo cambiar los modos de lenguaje. Eso no está en nuestras manos. Hemos heredado palabras traducidas, reconocidas por la Iglesia, y lo nuestro es proclamarlas de manera que pueda ser inteligible como palabra de Dios. Entonces ahí habrá que cuidar cómo hacerlo, cómo convocarlo, si hace falta una pequeña explicación o una catequesis, porque se trata de invitar a personas que acuden en familia a la celebración. Y es bueno que, por ejemplo, pues haya gestos visibles. Si un padre o una madre va a leer la primera lectura y tiene un niño pequeño, pues puede ir de la mano. Eso es evidente, que esos gestos visibilizan que ahí hay una familia con realidad. Lo mismo digo el canto del Salmo responsorial, que es un canto que no hay por qué sustituirlo nunca, lo que es la melodía, pero se canta la antífona, se lee poéticamente los versos, no todos ellos necesariamente, pero con un cierto ritmo, porque de esa manera también se cree un clima orante de respuesta, porque si la liturgia es algo, es un diálogo entre el Señor y la comunidad. Y entonces ese diálogo hay que visibilizarlo, por ejemplo, con el Salmo como respuesta a la palabra recibida. Lo mismo digo el canto de la Aleluya, que puede reclamar una especie de pequeña procesión, depende qué días, pero una procesión donde pues un par de adolescentes con un par de cirios pueden ir acompañando a quien va a proclamar el Evangelio, y pues llevará el leccionario en sus manos. Es decir, algo que visibilice que allí hay un caminar a un lugar que es la mesa de la palabra, y vamos a proclamar algo que hemos recibido, que no es propiedad nuestra, y lo ponemos pues a la luz de la comunidad que quiere celebrar, escuchando en ese diálogo entre Dios y la comunidad a través de la proclamación de la palabra. Lo mismo digo cuando hablamos de la homilía. La homilía, cuando leemos el Evangelio de San Lucas, vemos que hay una palabra que atraviesa todo el Evangelio, que es el hoy. Hoy ha llegado la alegría a esta casa, hoy nos ha nacido un Salvador, hoy. Entonces la homilía no tiene otra función que la que hizo Jesús en la sinagoga, que es la mejor, la más corta de todas y la más jugosa. Hoy esto que hemos escuchado se cumple hoy aquí. ¿Cómo acompañar a que en el hoy de estas comunidades, con este perfil de familia, en las condiciones que sean realmente, cómo vivir el hoy de la palabra anunciada en este hoy de esta comunidad? Y entonces para ello tenemos que buscar pues lenguajes sencillos, inteligibles, respetuosos de la palabra que se actualiza, dirigidos a una comunidad en la que el destinatario tiene sus reglas de juego y necesita lenguaje, gestos. El anuncio del mensaje dirigido a una comunidad de perfil familiar sí convoca a una puesta en práctica de la buena noticia. Cuando hablábamos antes de testimonios, por ejemplo, en la línea 7, ¿no? Pues todos hemos hecho cosas de estas, pero cuando se proclama el Evangelio del ciego en nacimiento, yo le pedí a una ciega de nacimiento que nos dijera cómo recibes tú esta palabra. Y claro, pues uno se queda totalmente sobrecogido. Y es un testimonio muy sencillo, pero ¿qué tiene que ver esta palabra con quien está viviendo la ceguera corporal? Y dice ella que el mejor regalo que ha recibido ha sido la luz de los ojos del corazón, que es para mirar la realidad como ve Jesús. Entonces dice, pues yo dije, hasta aquí hemos llegado, seguimos adelante. ¿Qué más queremos decir? Es decir, a veces hay que buscar testimonios sencillos, breves. No es fácil, porque cuando se lleva una hoja 30 líneas son 3 minutos. Y si encima se dice, a propósito, me acuerdo de qué, otros 2 minutos. Y entonces ahí no hay quien termine. O sea que hay que cuidar los ritmos, pero no renunciar a testimonios vivos de experiencias de gente que ayuda a vivir la fe desde esa realidad. Otro elemento muy importante, pues la presentación de las ofrendas. Es presentación,
no es ofertorio, se ofrece después, con Jesús, que es el que se ofrece su vida. Entonces, pero ¿cómo hacer un gesto simbólico de que allí presentamos y preparamos la mesa? Pues la mesa se prepara pues como en casa, pues a quien le toca. Entonces puede ser padre, madre, un hijo, es decir, gestos sencillos de que estamos preparando de la mesa de la palabra a la mesa del pan de la Eucaristía, con presencias simbólicas de que aquí hay una comunidad que se reúne para celebrar. Y entonces, desde ahí, cuidar las respuestas. Por ejemplo, la respuesta al final del relato de la cena, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, es un credo muy cortito, pero muy evocador y muy comprometido, porque si anunciamos tu muerte, nos apuntamos, y proclamamos tu resurrección, el núcleo de la fe. Y ven Señor Jesús, te esperamos, y mientras tanto vamos a comprometernos a hacer de este mundo algo que suene al reino de Dios del que estamos soñando que llegue de un modo definitivo. Por eso, y luego cuidar gestos, por ejemplo, pues el amén del final de la plegaria, que es como cuando yo me suelo acordar, como a un día está uno nervioso en San Mamés y al final sale un gol, ese gol unísono no conseguimos casi nunca en las liturgias con el amén. Y esa sintonía a mí me parece que merece la pena trabajarla, ¿eh? Pero para eso hay que provocarlo, el amén tiene que ser provocado. Si no es provocado, amén, hasta luego. Bueno, pues muy bien. Hay que provocarlo. El rito de comunión, por ejemplo, pues el Guriaita, claro, venimos de una cultura pues con unas estrecheces de movimientos físicos, los niños juegan mucho con las manos. Ir introduciendo el gesto de levantar las manos para orar. Lo que pasa es que mucho rato así igual se cansa, pues ayudarles a poner en alto, perdónanos, danos nuestro pan, perdona nuestros pecados. Es decir, ir cuidando gestos donde la familia, a lo mejor agarrarse de las manos, el padres e hijos, y levantarles, pero donde se ore con todo el cuerpo, con toda la persona. Orar con toda la persona yo creo que es un modo de hacerlo, por ejemplo, que quien está en una silla de ruedas, ayudarle a tocar la mano para que con ella también se sienta vinculada a esta celebración de la comunidad. Son gestos muy sencillos, pero si se hacen domingo a domingo, al final uno dice, vamos a la misa de la comunidad, a la misa de la familia, y no vamos a un tinglao que no sabemos de qué va. Quien dice eso, el gesto de la paz. Cuando los que solemos andar por colegios o por ahí se monta un cisco de miedo. Pero hay también gestos que pueden ayudar a hacer valor simbólico. Recuperar, pues qué sé yo, pues miembros de una familia que se adelantan acerca del presbiterio y simbólicamente nos representan a todos y entre ellos se da el gesto de paz y luego pues con una invitación, decir que este gesto nos comprometa a que hacemos las paces entre nosotros para poder ir a la mesa. Si no, no podemos ir a comer juntos si no nos hemos puesto de acuerdo. Darle significado también teológico, eclesial de los gestos. Por ejemplo, pues el Cordero de Dios, claro que es pues, Cordero de Dios. Hace falta un poco de información bíblica, es verdad, pero está acompañando al gesto de Emaús, y el gesto de Emaús lo conoce cualquiera. Entonces, partir el pan como un gesto simbólico que está invitando a que Jesús parte su vida para compartirla, y quien pasa a la comunión se siente invitado a entrar en la escuela del compartir, y la familia, si no es escuela de compartir, está renunciando a una de sus grandes, maravillosas tareas. El tiempo de silencio. Hay silencios vacíos y silencios habitados. ¿Quién tiene que ocuparse de eso? Pues todos los que animan la celebración. Crear un clima de silencio habitado, con una palabrita, con un gesto, con un poco de música, ayuda a que la experiencia del domingo deje huella en el corazón, para que estamos celebrando lo que hemos vivido y ahora vamos a vivir lo que hemos celebrado. Puede terminarse una celebración, pues ciertamente, con una breve comunicación de actividades para la semana, favorecer un tiempo de saludo entre familias mientras se va saliendo, dar preferencia siempre a los más limitados, por ejemplo, en las puertas, cuidar que una persona con silla de ruedas, con bastón de ciego, sordo, débil, pequeño, es decir, hacerle sitio para que lo que hemos dicho que para Jesús los últimos son los primeros, lo ejercemos, y entonces son gestos que al final visibilizan que aquella ha sido una celebración en el Día del Señor, pues que comienza una semana nueva, el primer día de la semana. Bueno, pues cositas de estas que uno va viendo y que no he dicho nada nuevo, pero si ayuda a provocar, y si encontráis vosotros gestos que ayuden a que la misa del domingo sea la del futuro, porque si no, no va a haber.
en los que ya tenemos unas cuantas vueltas al sol, desaparecemos, y si la familia, sea la que es, como decía Galo, no se siente convocada por el Espíritu de Jesús para celebrar el Día del Señor, pues vamos a convertir las iglesias en lugares de conciertos, que es muy interesante, pero no es el Día del Señor. Otro de los ámbitos donde ha aparecido con nitidez pues la necesidad de incorporar este cambio, cuando Ángel Mari nos leía la reflexión del discernimiento, fundamentalmente las aportaciones pues vienen del ámbito de la iniciación cristiana, de niños, de jóvenes. Pues digo que uno de los ámbitos donde viene apareciendo con nitidez la necesidad de incorporar esta perspectiva, pues ese es el ámbito, ¿no? Muchos habéis ido explorando distintas acciones, sobre todo vinculados a procesos de infancia o de preadolescencia, ¿no? Pues catequesis familiar, ofertas para padres y madres de diverso tipo, de conocimiento del Evangelio, de escuelas de padres, su incorporación como agentes de catequesis, el proyecto 06 años, pero siempre nos queda como la sensación de que el camino no solo ha de ir por ahí tiene que ir, pero no solo por ahí, ¿no? Decía en la presentación Ángel Mari, y viene recogido en la parte primera, cómo gran parte de nuestros procesos están centrados en la etapa evolutiva de la persona, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos. Procesos desvinculados entre sí y en ocasiones de los adultos y sus familias, ¿no? Procesos que en muchos casos nacen, permanecen y mueren con los sacramentos. Acabaron. Procesos que no aprovechan la sinergia que el documento nos propone, la familia, la comunidad cristiana, la escuela, los distintos agentes que intervenimos pues, en todo lo que acontece en torno a la familia, ¿no? Procesos con escaso peso de la dimensión transformadora de la fe, de la práctica del compromiso con la caridad y la justicia, del encuentro con el Dios de los pobres. Procesos donde, al fin y al cabo, pues sentimos como que la iniciación cristiana ha perdido su sentido pleno de iniciación a la experiencia de fe y a la vida eclesial en su conjunto. Desde ahí, desde ese constatar esa realidad, pues es donde nos hacemos la pregunta cómo trabajar todas las dimensiones de la iniciación cristiana en los distintos procesos para que realmente sean procesos que inicien a la experiencia de fe y a la vida comunitaria, pero más aún, cómo llegar a quienes están detrás de esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos, cómo llegar a sus familias, a las familias de quienes estamos acompañando, ¿no? Para ello, pues creemos que se hace necesario cada vez más pues, ir dando pasos hacia lo que se recoge como una de las acciones, pues favorecer e impulsar el trabajo conjunto entre los distintos agentes de la iniciación cristiana y la pastoral familiar, así como entre las diversas áreas para abordar los contenidos nucleares de la iniciación cristiana. El directorio nos las ha puesto nítidamente, ¿no? La catequesis, la palabra y oración, la vida comunitaria, la práctica de la caridad, la celebración, la conversión, ¿no? Solemos dar, en muchos casos, supuesta la experiencia de fe en los adultos que se acercan a la comunidad cristiana para solicitar un sacramento, o en el caso de que haya mucha distancia con la fe, pues en mucho caso lo obviamos. Trabajamos con los chavales, benditos oportunidad que nos ofrecen, ¿no? Los agentes de la iniciación cristiana habéis sentido reiteradamente pues, la necesidad de ir incorporando a esos padres, a esas madres, al proceso de sus hijos, pero pues, constatáis las terribles dificultades que existen para ello, ¿no? Una perspectiva que contemple a la familia como destinatario, pero también como sujeto, nos hace hacer el ejercicio de pasar de la luz corta a la luz larga, ¿no? Nos hace ampliar el foco de nuestra acción pastoral ya no solo a quienes, al destinatario que tenemos, en este caso niños, adolescentes o jóvenes o adultos, sino también a quienes están detrás, ¿no? Con una doble perspectiva, para dotarles de recursos con los que poder complementar en familia el trabajo pastoral que ya estamos haciendo, pero también y sobre todo para ayudarles en su experiencia de fe en familia y en la comunidad cristiana, con su propia pedagogía. No es lo mismo una familia que participa de la comunidad que una familia que está alejada, que una familia que no ha tenido contacto con la comunidad, ¿no? No solo es para dotarles de recursos, digo, sino sobre todo para ayudarles en su propia experiencia de fe o en su camino de acercamiento a la comunidad cristiana, ¿no? Por eso,
Pues un ejercicio que nos puede valer a ir dando pasos en este sentido es en la planificación de nuestros propios procesos y de los cursos, sea el colectivo con el que estemos, hacernos la triple pregunta, ¿no? Si estamos con chavalería, ¿qué acciones vamos a desplegar este año? ¿Cómo va a ser el proceso catecumenal con estos niños? ¿Cómo va a ser el proceso o las propuestas que vamos a hacer con sus padres? ¿Cómo va a ser el proceso o las propuestas que vamos a proponer para todos juntos, ¿no? Incorporar esta pregunta y responder con sus respectivas respuestas, pues sin duda nos va a ayudar a ir avanzando en todas las dimensiones, porque iniciativas que hay en la pastoral de adultos pueden ser la ocasión de invitación a los padres de los chavales que tenemos en los grupos, o iniciativas de la comunidad, una celebración, un encuentro, una excursión, pueden ser ocasión también para propuestas familiares, ¿no? En esto, pues algunas comunidades o movimientos de adultos nos dan pistas, incorporan acciones para los hijos, si son de adultos, acciones en familia. Bueno, pues yo creo que ese ejercicio de hacernos la triple pregunta, pero no solo cuando estamos con chavalería, en los grupos de adultos también, cuando en el grupo de referencia o en la comunidad o en el movimiento planificamos el curso, incorporamos esa pregunta. ¿Cómo van a participar nuestros hijos de esto que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a participar toda la familia en este ámbito, ¿no? Quienes están con nosotros son la puerta de acceso a quienes están detrás. Si los agentes que estamos acompañando tenemos esta perspectiva, pues sin ninguna duda ese cambio de luces cortas a luz larga pues va a ir haciendo que aparezcan en el escenario en el que estamos actuando, pues otros protagonistas y se puedan ir generando otras dinámicas, ¿no? Trabajar así requiere sí o sí un trabajo conjunto entre los diversos agentes de la pastoral. Conformar equipos donde compartir los proyectos de evangelización puede ser un primer paso. Hemos hecho ese ejercicio, quienes estamos en la pastoral con infancia, hemos compartido el proyecto con quienes estamos en Cáritas para ver qué de unos y de otros podemos aprovechar. Constituir equipos mixtos pues es otro paso más, ¿no? Yo recuerdo el modo que tenían algunos movimientos especializados de Acción Católica de hacerse presente. Nunca iban chavales a la JOC o iban chavales a la GEC. Decían, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos incorporamos como monitores al proceso de confirmación general. Ese fue el modo en muchos sitios donde luego salieron grupos de eso. ¿Por qué? Porque no necesariamente estamos acostumbrados a trabajar los que estamos en familia, los que estamos con catequesis, equipos más mixtos desde donde hacer de forma natural ese ejercicio de permeabilizar pues todas las dimensiones de la comunidad cristiana, ¿no? ¿Y ese trabajo conjunto para qué? Pues para que la iniciación cristiana se inicie adecuadamente a la dimensión litúrgica, para que los procesos incorporen el encuentro con Dios desde el mundo del sufrimiento, para que faciliten la participación efectiva y afectiva en la comunidad cristiana, en definitiva, para abordar lo que la propia acción pone y el directorio de la iniciación cristiana nos recuerde, abordar como se merecen pues, los contenidos esenciales, nucleares de la iniciación cristiana, ¿no? La catequesis, la palabra y oración, la vida comunitaria, la práctica de la caridad, la conversión. Y para eso, sí o sí, la iniciación cristiana pues, necesita del equipo de liturgia, necesita de la pastoral de la salud, necesita de Cáritas, ¿no? En este ejercicio, pues desde hace años venimos trabajando en las propias delegaciones con Cáritas y Misiones, por ejemplo, pues para ofrecer un plan de trabajar la dimensión caritativa y de encuentro con Dios en el mundo del sufrimiento en los procesos de iniciación cristiana a la fe, desde esta vocación y desde este espíritu, ¿no? Este trabajo conjunto pues permite también que este ejercicio de anunciar a Dios tenga también otros escenarios, ¿no? Y el mundo del sufrimiento es otro de ellos. Cuando pensamos en la iniciación cristiana, normalmente pensamos en los procesos catecumenales que tenemos vinculados, pues en este caso, a las etapas de edad. El espacio sociocaritativo es otro espacio privilegiado de anuncio y de iniciación cristiana que quizás pues, no estamos aprovechando suficientemente o para el que necesitamos una pedagogía en la que tenemos que formarnos, ¿no? Hoy la acción sociocaritativa de la Iglesia ya habla de por sí de buena noticia. Quien está solo, quien está sufriendo, que encuentre a alguien que le acompañe, que le ayude en su itinerario personal, ya está
anunciando la buena noticia de Dios que se hace presente ahí y ahora. Pero ese lenguaje necesita, en ocasiones, y a veces es posible, planificarse pues, con el anuncio explícito de Jesús y poder abrir ahí la puerta a la fe, ¿no? Ahí también hay un escenario propicio y muy nuestro donde poder invitar, donde poder poner en conexión, ¿no? Escenarios que si vamos avanzando en ese trabajo conjunto, pues podemos ir haciendo posible, ¿no? Muchos diréis, al oírnos lo que hemos hablado, pues que de esto ya estábamos haciendo, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos nosotros y que es a la que queremos responder con el documento es, sí, pero con esta perspectiva. Fijaos, lo que el PRAM propone tiene que ver pues, con lo que le pasó a un transeúnte que caminaba una mañana de otoño y se detuvo ante una cantera. Frente a la senda por la que iba había algunas cavernas de las que se había extraído piedra y esparcidos por la ladera había un montón de hombres sentados en el suelo cuadrando bloques de roca para la construcción, ¿no? El peregrino se acercó al más próximo, le miró pues, con un poco de pena. Era una mañana soleada y hacía mucho calor. Apenas se le podía reconocer la cara y cuando se acercó donde él le dijo, ¿qué haces, buen hombre? Y le dijo, ¿no lo ves? Me estoy matando a trabajar. El peregrino no dijo nada y continuó. Pero se encontró enseguida con otro cantero, que estaba igual de cansado, malherido y cubierto de polvo. Y el peregrino volvió a decirle, ¿qué haces, buen hombre? Y el cantero le respondió, ¿no lo ves? Ganarme el pan, trabajo de sol a sol para mantener a mi familia. En silencio el peregrino siguió adelante y ya casi en la cumbre de la colina había otro cantero, como los anteriores, agotado de tanto trabajar, lleno de polvo y sin apenas poder abrir los ojos. Y el peregrino, pesado un poco él, volvió a preguntarle, ¿qué haces, buen hombre? Y le dijo, ¿no lo ves? Respondió el cantero, sonriendo con orgullo, construye una catedral y con su mano tendida pues indicó el valle donde se estaba levantando ese templo, ¿no? Como señala el documento textualmente, ahí está la clave de lo que ahora se presenta. En algunos casos, solo en algunos, se tratará de poner en marcha iniciativas de nuevo cuño, pero la novedad más importante está en la asunción de esta nueva perspectiva más integral que resitúe y transforme lo que ya se está realizando, ¿no? La mirada del tercer cantero, la de quien haciendo lo mismo se sabe parte de un engranaje mayor, asume su tarea en un horizonte integrador, contribuye desde lo pequeño y concreto a esa catedral, que no es otra cosa que unas comunidades vivas, una familia de familias, pues que anuncian y celebran que el mundo que vas construyendo pues se va pareciendo más al proyecto de Dios. Y esto es lo que el documento plantea. 3 cuestiones prácticas. Una, las delegaciones estamos disponibles para acompañar, lo saben ya los vicarios y así lo han asumido y transmitido a las unidades pastorales, para acompañar la puesta en marcha de las acciones que se os ocurran para estar a vuestro lado, para sugerir, para escuchar, para, como decía Galo, ir recogiendo esas experiencias. Segunda cuestión práctica, habrá comisiones que en el nivel diocesano, pero con participación de quienes estáis en las distintas realidades pastorales, avanzarán pistas de algunas de estas acciones. Pues la misa con sabor familiar será una, probablemente el tema de los procesos de elección cristiana otra, el tema de las acogidas otra. Comisiones para dar pistas concretitas para que luego las podamos trabajar. Y tercera, que ya lo ha dicho Ángel María en la presentación, cada delegación tiene un listado de acciones y recursos que tienen que ver con su propio área de trabajo, que no se han incorporado para aligerar el documento, pues que a lo largo del año os iremos haciendo llegar. Entonces, una última apreciación, esta más personal. Una prueba del algodón para saber si en esto iremos avanzando es que probablemente si en esto vamos bien, estaremos respondiendo también al segundo de los acentos que hoy no está aquí, que es el del compromiso transformador, cauce principal de la evangelización. No abundo en ello porque creo que no salimos, pero probablemente si avanzamos en ese trabajo conjunto, en una propuesta pastoral de conjunto, en esta clave, iremos respondiendo porque se trata de lo mismo.
Los que faltan igual ya tenían todo claro y entonces os quedáis los que queréis discutir ahora. Entonces, a ver, abrimos turno para comentarios, debates, eso. Pensamiento alto. Se admite hasta ponencias alternativas. ¿Alguien levanta la mano? A ver, como ya nos habéis explicado el documento y ahora pues entiendo que es el pistoletazo de salida, ¿no? Entonces, mi pregunta es muy concretita. ¿Cómo podemos hacerlo para explicarlo, darlo a conocer, pues en los consejos de las parroquias, en el área de catequesis, de familia? El mes pasado tuvimos una reunión con los vicarios para hablar con ellos cuál podía ser el modo precisamente de hacer lo que tú dices. Y ellos quedaron un poco encargados de hacer ese ejercicio de, por un lado, con los responsables de las unidades pastorales, ver dónde podía ser presentado. Y luego algunos vicarios en concreto ya identificaron algunas unidades pastorales donde poder hacer esa presentación en directo, o presentación o diálogo con el equipo ministerial para ver qué pasos ir dando. Entonces, para todo eso, desde las delegaciones, todos los equipos están disponibles, que hay personas referentes para las vicarías. Bueno, ahí se va a hacer un ejercicio de disponibilidad. Entonces, en eso estamos de la mano de los vicarios, que son quienes han dicho ese cauce. Sí que hablaban de que ellos veían que, sobre todo quienes trabajan con niños, con jóvenes en la pastoral familiar, eran ámbitos donde iban a proponer trabajar el documento. Pero bueno, pues eso un poco a discreción de los vicarios. Completa. Bueno, a mí sí me parece que ante la necesidad de dar a conocer está nuestra disponibilidad, pero a nosotros más que dar a conocer lo que creemos por el carácter del documento, lo que interesa es hacerlo, trabajar con él. Porque no es un documento de una reflexión muy profunda que hace análisis muy sesudos, sino que parte de intuiciones con valoraciones que son muy criticables, muy parciales, que intentan ser acercadas o cercanas a la realidad, pero que todos cuando las leamos podemos decir, pues en mi caso pasa esto, pero no esto otro. Pero no se trata tanto de discutir como decir si la intuición de fondo es adecuada, cómo poder trabajarlo. Entonces, creo que es importante enfocar el trabajo que hagamos del documento con una perspectiva práctica. Esto que se nos propone, ¿cómo podemos hacerlo? Dicho desde ahí, es evidente que cualquier persona puede trabajar el documento, pero sobre todo es un documento que está dirigido a agentes de pastoral, a quien tiene alguna tarea concreta. A la comunidad cristiana en su conjunto se le puede ofrecer, dar a conocer, pero ella más bien lo que tiene que hacer es percibir que en la comunidad se están cambiando las cosas para que a ella le afecten de otra manera, no qué es lo que tiene que hacer ella. Ya le dirá, quien le toque en su momento, qué es esa corresponsabilidad que se le pide. Y para eso, evidentemente, va a hacer falta poder disponer, yo creo que de un pequeño esquema que diga, vamos a fijarnos en estas cosas, vamos a seguir estos 3 pasos, vamos a hacer eso que nosotros estamos dispuestos a hacer en los territorios, que es no presentar propiamente, que también, sino, bien, y a partir de aquí, ¿qué hacéis? ¿Qué habría que cambiar respecto de esto? ¿Qué cambio podemos introducir? Y en ese punto yo sí creo que además de esa plantilla que tendremos que difundir, sería importante que quienes lo trabajéis en los territorios hagáis el esfuerzo porque haya momentos de trabajarlo conjuntamente gente de distintas dimensiones. Es decir, hacer realidad que eso de la pastoral de conjunto lo vivimos en el momento en que trabajamos el documento, que posiblemente la iniciativa procede de los de catequesis o procede del equipo de pastoral familiar o lo han hecho por su cuenta el grupo de monitores de preadolescencia, pero que si lo leen bien, lo primero que se les va a ocurrir decir es tenemos que hacer este trabajo con los de infancia, con los de 0 a 6 años, con los de adultos. Entonces, yo creo que es eso lo que corresponde. Por nuestra parte,
es evidente que tenemos que ofrecer una plantilla de trabajo, un cuestionario, algo que ayude a poder trabajarlo, pero trabajarlo para hacer, no para pensar sobre él, discutir, que creemos que no está pensado para eso. Horrekin batera baita be geure artean erabili dugu inoiz, galokein dugu batez be, gauza dago santokian zelan sartu ikuspuntu barri hau edo zelan jarri ordenatu hau. Baita be, egon ditik esleku batzuk, hasten dago zanak. Da orduan, bueno, zelan hasi. Digo que, vale, como decía, para enfocar o poner en esta perspectiva lo que ya se está haciendo, puede haber algún lugar donde se hagan la pregunta desde el principio. Bueno, nosotros ¿cómo empezamos? No tenemos apenas nada o tenemos muy poco, ¿cómo empezamos? Bueno, pues también para donde no hay, en ese sentido, puede ser. Sí. A ver, yo hablo como miembro de una junta pastoral de un pueblo pequeño. Me parece que el planteamiento que habéis hecho no se puede plantear lo mismo en ciudades grandes como en pueblos pequeños. Y hablo esto desde la perspectiva en que ya cuesta muchísimo el mantener solamente la junta pastoral, una junta pastoral que lleve algo, que cuesta muchísimo. O sea, yo he empezado de nuevo, pues porque no había otra persona, había estado con anterioridad bastantes años y he empezado de nuevo porque no había, pero he empezado de una forma un poco provisional, porque yo vivo allí poco tiempo. Y bueno, pues acudo a reuniones y demás, pero es que allí hay gente que lleva 30 años. El relacionar con todo esto que habéis hecho a la gente, cuando nos planteamos nosotros el salir fuera y el relacionarnos con la gente de fuera para poder incorporar a alguien nuevo, solamente para eso, ya nos cuesta Dios y ayuda, porque no hay nadie nuevo. Y planteamos muchas veces opciones de gente que creemos que tienen algo de referencia con la Iglesia. Pero es que cuando se oye ya hablar el nombre de Iglesia, ya repugna, porque en los pueblos me consta, y en particular del que yo soy, me consta que hay asociaciones de padres que se mueven muchísimo y que tienen una fuerza tremenda, pero con la Iglesia no quieren saber absolutamente nada. Eso es un hecho claro y evidente, que no quieren saber nada. Entonces, cuando se plantea el tema de... la anterior reunión que tuvimos a nivel de zona de allí, planteé este tema de la familia como principal. Allí salió como un punto, pero fue el cuarto o el quinto, con la prioridad cuarta o quinta, ¿no? Pero es que me parece fundamental el tema de la familia, porque es el núcleo de todo, no solamente de la vida de la Iglesia, sino la vida de la sociedad en general, ¿no? Entonces, cuando asisto yo, por ejemplo... poniendo un poco énfasis en lo de la misa familiar, cuando asisto yo aquí en una iglesia que está muy cerca de donde resido yo aquí en Bilbao, he puesto de ejemplo, por ejemplo, cómo se celebran aquí las misas familiares y cómo se celebran las misas familiares ahí a las que yo asisto. Es que me cuesta muchísimo estar en misa. Los padres, sería un triunfo conseguir solamente que los críos estén quietos. Es que cuando no cogen el teléfono móvil, cogen no sé qué, o se marchan no sé qué. Vamos, es que me pone de los nervios. Sin embargo, aquí, que ya va muchísima gente y se ve la misa totalmente preparada, que está preparada de antemano porque los padres participan ellos son los que dirigen un poco la misa, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro lado, o sea, el hacer valer todo esto que vosotros habéis presentado aquí, en los pueblos, cuando 1, 2 o 3 hacen la comunión, o se bautizan, o se casa uno cada 2 años por la Iglesia, pues hombre, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se configura todo eso a nivel de los pueblos del tipo que yo estoy presentando, ¿no? Yo soy de Arratia, y vamos, es que vamos... Es que alucino yo, con lo que habéis presentado aquí alucino. Aquí la práctica es lo que vale, es lo que se ve. Hablaban en el descanso, de Guernica, dice que el domingo a las 10 de la mañana al cura le dio un mareo y fue al hospital. Y tenían misa de familia después. ¿Y qué hacemos? Pues se juntaron los monitores, los catequistas, y algo ya sabemos. Hicieron
celebraron el domingo, no Eucaristía, pero sí el domingo. Y me acordaba que, no sé cómo es el nombre, pero el apellido es Theobald, un teólogo, comienza un libro con esa experiencia. Dice, hay vocaciones, dice, miremos, mira lo que pasó en mi pueblo. Y ahí aparecieron 5 personas que dirigieron una celebración dominical con una profundidad exquisita. ¿Cuál es el problema nuestro hoy en la Iglesia? No tanto si decir que no hay vocaciones, sino saber detectarlas. Y en tu pueblo digo, pues, ¿en qué momento estáis? Como decían antes, si el punto es que hay poco, pues con el poco que podemos hacer. No hay por qué hacer el ideal, sino cómo comenzar del poco a ser un poco más. A mí me parece que decir, el realismo de una iglesia que encuentra sitio en un lugar pues con estos interrogantes que tenemos, empezar desde ahí, los pocos que somos, cómo reunirnos para celebrar con las capacidades que el Señor nos ha dado. Y seguro que hay más gente capaz que la que hemos reconocido. Zeuga adibide bat jarri duzu, esanez, gurasoen taldeak eta badira geure herrietan, baino beraiek egiten dute, eta badira, eta orduan galdera da, eta gu zer ikusi nahi dugu beraiekin, ala ez? ¿No? El ejemplo que has puesto tú es precisamente que en nuestro pueblo, sea el que sea, que las familias son significativas es un hecho evidente. Si vamos al colegio, los dolores de cabeza que provocan al centro, las reuniones con los padres, sus insistencias, son muy activos, de las cosas que les preocupan son insistentes, incansables. Constatamos eso. Si constatamos eso, la pregunta que no tenemos que hacer es ¿qué queremos tener nosotros con ellos? Ellos están fuera. Sabemos que no van a venir porque no nos quieren ver ni en pintura, pero entonces tendremos que estar nosotros donde ellos, y evidentemente eso significa cambiar también las prioridades pastorales en un momento determinado y implicarse en otras cosas. Lo que yo no quisiera, yo entiendo perfectamente, esan duzuna horrela da eta egia da, eta ez dut esango ez dela horrela, baino alderantzizkoa ez da gezurra. Alderantzizko ez da asmakizun bat. Lo que proponemos no es teoría. Lo que proponemos son cosas concretas que ya están hechas, que se están haciendo, que tienen significado, que son válidas, que no son nada extraordinario, pero esto no es un documento de laboratorio de 4 pirados que se les ha ocurrido pensar cómo sería, no. Nos hemos basado en cosas concretas, tú mismo lo has dicho. Has visto esa misa familiar con sentido, valor y significado que se está haciendo. Pues lo que estamos proponiendo es, vamos a intentar acercarnos todos a tener esa misa de referencia. Vamos a intentarlo, cada uno desde donde está. Y evidentemente, pues en Arratia, en este momento, en tu comunidad, eso solo se puede hacer con las personas mayores, con muy pocos padres y con unos niños que son molestos. Y evidentemente así es más difícil, pero ahí también se puede celebrar adecuadamente el Día del Señor. No es contradecir lo que tú has dicho, sino por lo menos que eso que tú dices no significa que lo que se ha propuesto aquí es pura teoría, porque ya te digo yo que no lo es. Yo no estoy en contra de lo que vota, me parece ideal. Pero si tú difícilmente puedes estar con una persona que no quiere estar contigo. O sea, es que eso es de perogrullo, vamos. Con una persona que no quiere estar contigo difícilmente puedes estar. Es que ese es el problema. Ese es el problema. ¿Vale? ¿Tú qué te crees? ¿Que no se plantean ahí cosas y tal? Claro que se plantean. Lo que pasa es que es imposible, hoy por hoy. El rechazo es absoluto. Y más en los pueblos. Y eso ha quedado claramente definido en anteriores, en la época de discernimiento. Aquí lo he oído yo hablar a un cura de que no recuerdo quién fue, decir que no es lo mismo en un pueblo que en una capital. Que no es lo mismo. El alejamiento de los pueblos es muchísimo mayor, no sé si es porque hay menos gente o por lo que fuera, es muchísimo mayor de la fe que en las capitales. No sé por qué. Eso los sociólogos sabréis, pero yo no soy ni sociólogo ni nada, pero yo veo, es que lo veo y lo que veo lo digo. Y decir que en algunos casos probablemente sea parecido, solo que en las ciudades se puede disimular más. Sí, porque difícil... A ver, no digo, difícil. yo te digo de casa, y eso, Belén, que es de Sestao, yo cosas oídas en casa en Sestao. Si Sestao tiene no sé cuántos miles de habitantes,
28.000, la gente que va a la iglesia, que acude al culto y que puede estar luego en actividades y en esto, si llega a 1.000, claro, en un pueblo de 280 esos son 10, claro, que es lo que me pasa en Rioiti. Eso, que sí, que me pasa a mí también celebrando más de alguna vez. Que sí. Bien, pero digo que entonces lo que decía, claro, el problema eso, bueno, no sé si es otro, pero es cómo te integras también en esa sociedad. Probablemente, a ver, digo, no quiere hablar contigo de lo que igual tú quieres hablar, pero sí hay seguramente temas comunes y de contacto. El día pasado, digo, es que cuando te escuchaba, salió el otro día en el encuentro de entidades culturales de la diócesis, aparecía lo diferente que es un centro diocesano en una ciudad y lo que es en un pueblo. Porque en un pueblo está el centro diocesano con la identidad que tiene, con el nivel de participación que tiene y el grado de adhesión eclesial que tiene, alumnos y padres, el que tiene, pero es que luego conviven no solo en el colegio, sino todo el resto del día en el pueblo, donde hay otros puntos de contacto y de roce y, bueno, a eso me estaba sonando eso, es decir, probablemente en ese pueblo el ser un centro diocesano lo tiene marcado para unos negativamente, pero para otros dependiendo de lo que hagas. Y de lo que puedas hacer, ¿eh? Yo no estoy diciendo que igual en muchos sitios no hay mucho que hacer. Pues sí. Sí. Bueno, yo por procedencia de pueblos pequeños. Estoy en Guernicalde, que tiene 36 parroquias en su totalidad, y la experiencia que yo por lo menos percibo, la mayoría de las cosas están centralizadas en Guernica, y igual en un pueblo pequeño no se pueden hacer muchas cosas, pero igual se pueden llevar a un pueblo mayor, que es Guernica, y de vez en cuando hacer en esos pueblos pequeños, pero convocando, por ejemplo, a toda la catequesis de todos los pueblos. Y mi experiencia es que los padres van y haciéndoles partícipes de esa celebración. Y no molesta a nadie. Que un padre tiene un hijo hiperactivo y monta esto, pues también está allí, porque tiene su peculiaridad y también tiene derecho a estar allí. Y nosotros, por lo menos, la experiencia que tenemos, y Ángel Mari alguna vez ha estado, los pueblos muchas veces son más gente la de los pueblos que acude a la misa familiar a Guernica que los propios de Guernica, que lo tienen a 2 pasos. Porque claro, uno te viene de Rigochi y otro te viene de Ea. Y suelen venir. Esa es nuestra experiencia. Pero es cosa de años, de irlo trabajando de diferente forma, años. Voy a poner yo un ejemplo. Mira, nosotros hacemos un día, una vez al año, el día de la parroquia en Arratia. Si sabrías bien los problemas que tenemos para que la gente se desplace 6 kilómetros, que ni poniendo autobuses, ni poniendo coches, ni nadie. Es que no acude nadie, es una vergüenza. Y eso que se hace propaganda, muchísimo. Y en cuanto a la catequesis, que se está intentando hacer ahora, aunar, en poner en Yurre, pues pregúntaselo al cura, que te lo dirá mejor que yo, que él está peleando con los... No está aquí, se ha marchado, pero igual se ha marchado por no oírme, pero me oirá porque yo, lo mismo que soy crítico aquí, soy crítico en todas partes, y pienso que de la crítica es el único momento, el único eso donde se puede avanzar. De la complacencia no conozco nada que se avance. Y lo que yo te estoy diciendo no es nada imaginario, no solamente en eso, sino que incluso en la celebración, que ya se empezó a hacer allí en el pueblo donde soy yo, en Arratia, se empezó a hacer igual hace 20 años, se dejó con posterioridad, se ha vuelto a reanudar ahora. Si sabrías bien los problemas que hemos tenido para que se hiciera un domingo, porque antes se hacía un sábado y luego la misa era el domingo, si sabrías bien los problemas que hemos tenido para que se hiciera un domingo, por la asistencia y no asistencia, de hecho, hay mucha gente que no asiste. O sea que... Ya solo te falta decir cuál es el pueblo. No, solo voy a decirlo, el cura.
No es poco. Venga, beste batzuk. Bueno, yo os escuchaba y estoy de acuerdo con lo que habéis planteado. Y bueno, una cosa que a mí me llevaba a pensar, ¿no? Que yo creo que esto exige un proceso de humildad respecto de nuestras comunidades, porque estamos muy acostumbrados a tratar a las personas como niños, ¿no? Y de hecho tratamos especialmente a los niños porque parece que es más fácil tratar a los niños que a los adultos, ¿no? Acompañar a un adulto es muy difícil y si encima es una familia como la mía o parecida, pues más difícil aún, ¿no? ¿Quién soy yo para acompañar a esa familia si yo también necesito eso, ¿no? Entonces yo creo que exige un proceso de humildad por nuestra parte y también exige un formar, acompañar, supervisar a esas personas que son adultas, que son familias, pero que siguen viendo a las otras familias un poco en clichés, en prejuicios, porque les resulta más fácil, ¿no? Y porque ha sido la manera en la que siempre se han movido, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es un hándicap, una dificultad con la que nos vamos a encontrar y sugiero a quienes en esto estáis desde la organización o la institución que, bueno, pues que posibilitéis algún trabajo dentro de las unidades pastorales de cómo acompañar a adultos, ¿no? Adultos, de cómo acompañar a familias en una relación de igualdad y no en una de superioridad, que es lo que más fácil nos movemos, ¿no? Bueno, pues eso pensaba. Bueno, viendo el documento, bueno, ya me lo había leído, porque a nosotros sí el vicario nos lo dio y nosotros lo hemos ido repartiendo a todo el equipo ministerial y después a todo el Consejo de la Unidad Pastoral. Hombre, sí nos parecía poco concreto, eso sí, bueno, luego habéis ido aterrizando algo, pero sí nos surgía alguna cosa. Nos surgía que efectivamente lo de la familia nos parece una intuición muy buena, pero no solo familia, en muchos casos son individuos. Su familia es no creyente. Tenemos un montón. Cuando yo estaba en el Scout, más de la mitad de los chavales del Scout venían de familias no creyentes, muchos no bautizados. Te encontrabas ahora con los que están haciendo todo un proceso de catecumenado de adultos y demás, bueno, pues que eso, que vienen también de entornos nada creyentes. O sea, yo creo que hay que jugar un poco con las dos cosas, por una parte familias, pero también con individuos. Cantidad de veces en catequesis, ahora son los niños los que llevan a sus padres a la catequesis y los que van a hacer que sus padres se me vayan a meter en el tema de la fe, porque ciertamente no lo estaban viviendo, lo vivían mucho más como una tradición. Entonces, bueno, pues también me parece un poquito importante combinar, por una parte, todo el tema familiar con todo el tema también de personas, individuos. Y una cosita más. A mí me llamó la atención este verano, estuve en Irlanda del Norte, en Belfast, y bueno, había una celebración familiar allí, y era auténticamente familiar, yo estaba alucinado. La gente venía en coche porque era un barrio protestante, pero donde había una iglesia católica, venía en coche, había mucha gente mayor, muchos niños, había un sitio especial para niños para los que lloraban, de tal manera que podían estar allí, tenían su altavoz, podían escuchar, después hacían sus cosas, no sé, a mí me pareció todo un ejemplo, bueno, pues por edades y demás, y tampoco fue una misa muy, muy diferente de lo que entendemos por misa, o sea, no es que hubo grandes fuegos de artificio, cosas del estilo, pero bueno, pero estaban participando, y yo sí creo que algo de futuro que vamos a tener, que quizá con la gente mayor pues quizá no se pueda hacer, pero ciertamente de 50 para abajo es moverse. O sea, moverse de un lado a otro, el estar, pero es eso, en tal cosa lo convocamos en tal sitio, lo hacemos en tal otro o con tal grupo. Algunos nos hemos debido explicar fatal, porque eso que tú nos has contado es exactamente algo de lo que queríamos decir nosotros. Cuando estamos diciendo que la familia que está detrás, no damos por supuesto que la familia que está detrás es creyente y va a apoyar la jugada, sino que ese niño
nosotros hemos preparado las cosas para que sea quien traiga a sus padres a la celebración y les podamos hacer otras propuestas y les veamos lo importante que ellos den un tipo de cobertura y que ellos también se arriesguen a aceptar alguna de las propuestas. Entonces, si en algo ha parecido que hemos querido dar por supuesto que la familia que tenemos detrás es creyente, pues es que nos hemos explicado fatal. Una de las virtualidades que tiene este planteamiento precisamente es que no conformándonos con ese niño que viene a la primera comunión, enseguida ponemos la vista en sus padres porque posiblemente son no creyentes y él es una manera de acceder a ellos. Y a mí me parece que en el fondo de esto lo más importante es tomar conciencia de que hay una familia, del tipo que sea, en las condiciones que sea, que hay una familia y que nosotros no nos podemos quedar en el individuo en concreto. Pero que es algo además que también lo tenemos claramente vinculado a una realidad sociocultural que nos está diciendo cada vez que demos más importancia a los individuos y dices, pues igual lo nuestro en estos casos consiste precisamente en lo contrario, en ver al individuo en su contexto y, por lo tanto, abordar también la realidad que está detrás, sabiendo que nos vamos a encontrar las sorpresas que tú has dicho. El otro día vino una mujer pidiendo el bautismo de su hijo y, pues, como siempre dices, hablas un poquito, tenemos que vernos, firma este papel, que firme el padre y dice, no tiene padre, soy monoparental y este es mi niño. Digo, punto de partida. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo introducir un diálogo pastoral, humano, respetuoso? Y el problema es cuál es el punto de partida, no dónde tenemos que llegar, sino dónde estamos. Y estamos en situación de misión de muchas circunstancias. Entonces, tomar conciencia de ello no es para ponernos nerviosos. 2000 años y todavía estamos empezando. El problema es reconocer el momento en que nos encontramos. Y a partir de ahí, pues, cómo abrir las ventanas para hacer el primer anuncio de quien no lo conoce, cómo abrir las ventanas para hacer una iglesia que sea acogedora, como se apuntaba, y no que está poniendo las puertas haciendo de portero del reino, tú entras, tú no entras. O sea, yo creo, para mí es tengo un minuto, pero digo, por ejemplo, el análisis que hace Bellet sobre el futuro de la iglesia, del cristianismo, dice, unos piensan que aquí no hay nada que hacer. Donde estuvo San Agustín ya no hay más que piedras. Otros dicen, no, esto está diluido, difuminado, el cristianismo, budismo, espiritualismo. Otro dice, no, esto vuelve, ¿y cómo vuelve? ¿Con qué fuerte? Y dice Bellet, cuarta hipótesis, está muriendo un ser humano, un modelo de hombre, y están haciendo otro. El futuro del cristianismo es si somos capaces de asistir al parto de esa criatura que están haciendo y decirle, lo de Jesús te da sentido para vivir. Yo insistir en dos cosas. Una, que los procesos son de personas. O sea, esto no pretende ahora a la familia le metemos en un proceso. No. Cada persona de la familia tiene su momento vital, requiere una pedagogía concreta. Otra cosa es que haya momentos donde todos celebremos, haya momentos donde todos disfrutemos y tengamos encuentros lúdicos, pero los procesos son para los individuos, niños, jóvenes o adultos. Esto no es una pastoral de eventos, de familiares. Otra cosa es que la mirada, esta perspectiva, nos hace no olvidar que detrás de esa persona, niño, joven o adulto con la que estamos, hay una familia, la que sea, o hay un entorno donde nosotros también queremos llegar en esa doble dirección que decía. Una, darles recursos que puedan apoyarle en el proceso en el que la persona esté, chaval o adulto, pero dos, ayudarle en su proceso personal, el que esté creyente, alejado. Entonces, eso requiere que pongamos a su disposición algunas cositas de esas. Entonces, eso, yo esas dos insistencias. Una, que los procesos son personales, y si son personales, son de individuos. El tutum revolutum en esto no funciona. En casa tenemos lo que tenemos y en casa intentamos transmitir en esa clave de familia, escuela, de fraternidad, de solidaridad. Pero los procesos son para niños, o para jóvenes, o para adultos. Porque lo que necesita un niño no lo necesita un adulto, y lo que necesita un adulto no lo necesita un niño. Pero nuestra mirada nos hace que no sea corta, sino de distancia larga, para ver qué lazos, a qué le puedo invitar. Porque en nuestra comunidad hay invitaciones también para no creyentes. Hay escuelas de padres en algunos sitios, o en los centros escolares, donde no necesariamente uno tiene que ser creyente. Hay iniciativas de solidaridad, porque no pueden ser destinatarios o invitarles a ser protagonistas en una iniciativa de solidaridad.
Y eso es tener la mirada puesta en quien está detrás del niño, del joven o el adulto, ¿no? Una experiencia muy concretita en relación con que lo mismo que decíamos que los jóvenes evangelizan a los jóvenes y tal, o sea, los más cercanos, la familia evangeliza a la familia. Entonces, catequesis de padres o de familias, bueno, pues poco se ven que después de catequesis seguirán. Pero sí hay un pequeño grupo que forma parte de la parte más de comunidad de la parroquia, ¿verdad? Entonces dijimos, hombre, pues es la ocasión que ellos les cuenten a los padres lo que para ellos es importante, lo que andan viviendo. Entonces dijimos, hombre, ¿por qué no hacemos una especie de World Café? Es decir, que haya, pues eso, 3, 4 familias que puedan dar su testimonio ante, bueno, pues, en fin, 15 o 20 como mucho, y que después se establezca un diálogo sobre esas cuestiones. Por ejemplo, desde qué se entiende por primera comunión, nosotros ponemos un ejemplo, ¿verdad? Hace años hicisteis vosotros la catequesis y bueno, pues entonces teníais el pie que era un 31, 32, ¿verdad? Ahora ya tenéis un pie de por lo menos un 40 o así. Entonces la fe teníais de 31 y ahora la fe, ¿de qué tenéis? Y entonces que los padres puedan dar, los de la comunidad, un pequeño testimonio y desde ahí que se pueda establecer un diálogo, porque si damos el testimonio a los curas y dicen, bueno, claro, vosotros de qué tenéis que decir. Pero bueno, los que andan en su mundo, yo creo que pistas de esas a nosotros nos ha ayudado y pues la cuento aquí. Intervengo yo. A mí una cosa que me parece muy importante de toda la propuesta es la de hacer lenguaje de familia, porque bueno, es cierto que la familia, y se da por hecho que es una realidad social muy importante y tal, pero lo que es verdad es que hay muy poco discurso dirigido a la familia y sobre la familia, de tal manera que la familia, a la hora de mirarse al espejo y reconocerse en la sociedad, pues hay dificultades. Y yo creo que haya habido un abandono también por parte de la Iglesia de hacer un discurso de la familia. Y de alguna manera la familia es una realidad que está ahí, que influye, pero necesita como percibir, me llaman familia. Entonces, me llaman familia. Y soy individuos, pero soy familia. Y me llaman familia y me convocan como familia y me dicen como familia. Y ese discurso que como Iglesia se hace no es el discurso de solo la familia, que si el matrimonio, no solo la familia, que si un discurso a menudo a la contra, no, un discurso en positivo y un discurso que claramente reconoce, convoca y hace el lenguaje sobre la familia. Yo creo que eso hay una necesidad por parte de las familias de que se nos reconozca como tal. Solo se te reconoce en la publicidad de coches de familia, de coches de monovolúmenes, o solo se te reconoce en la publicidad de acudir a los centros comerciales, que pues para que la familia acuda al centro comercial en familia, con el carro, todos padres e hijos. Entonces, a mí me parece que aquí hay un paso que es muy, muy importante, más allá, efectivamente, de si esta acción o la otra. Y luego un pequeño detalle de propuesta concreta, y es que, bueno, pues hace unos meses también, eso, lo mismo que Fernando ha estado en Irlanda, bueno, estando en Liverpool, pues la Catedral Roman Catholic, la Catedral Romana Católica de Liverpool, pues había una zona en la que tenía una imagen de Jesús con niños y en donde estaba la frase, dejad que los niños se acerquen a mí. Y eso que está en la catedral es algo que está por lo general en casi todas las iglesias, y es que hay un rincón dentro de la parroquia y dentro del templo
que está especialmente llamando a los niños, por una imagen de Jesús que llama a los niños, por unas Biblias que son con dibujos propios de niños, con unas banquetas, una mesa pequeña, y de alguna manera lo que está llamando es ese templo, que hoy es un poco templo general el que tenemos, está llamando, y para adultos, pues está llamando y diciendo, oye, niños, aquí tenéis un rincón. Y claro, si no caben los niños y si los niños no asocian ese lugar al templo, pues es difícil que una familia como tal, y de hecho a menudo, muchas veces, lo que ocurre es que nuestra pastoral divide a la familia en lugar de unirla, ¿no? Y creo que, pues, con ese tipo de gestos, otros muchos que ha comentado José Luis, lo que hace es unirte a la familia dentro del propio espacio litúrgico. Yo quería preguntar una cosa práctica, porque en concreto en nuestra unidad pastoral, que tenemos que poner en marcha una serie de acciones, lo que se nos ha insinuado, nuestro moderador pastoral nos ha comentado, es que hoy seguramente aquí nos iban a dar luz para poner en marcha muchas cosas. Entonces, yo que he tomado bastantes notas, sobre todo de lo que ha dicho José Luis, y que muchas cosas ya nos suenan de nuestra unidad pastoral, pero bueno, algunas otras me han despertado. Pero la pregunta es, ¿nos vais a facilitar unas herramientas concretas, taca, 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 o cuando vamos a poner en marcha una comisión, como es el caso de Sestao, que se va a poner en marcha con la misa intergeneracional, hay que pedir, ¿puede venir alguien de delegación a acompañarnos? No sé si me he explicado. O sea, ¿nos vais a dar unas pautas más concretas? Porque yo hoy esto ya lo había leído y, hombre, mucha luz no me llevo. O sea, es muy interesante, es muy esto, pero como decía él, yo no lo voy a decir así con tanta vehemencia, ¿verdad? Pero es cierto que las familias, pues es complicado estar con ellas, acercarte. Creo también que requiere una etapa de enseñar a los acompañantes, a los agentes pastorales, de mentalizarles de todo esto, porque aquí estamos unos poquitos, pero claro, en el equipo de catequistas, si hay 17 personas, pues a esas 17 personas hay que hacerles llegar también esta sensación, esta nueva forma de ver, como dices tú, a larga distancia, y no es fácil, ¿eh? Entonces, que yo en concreto quiero cosas, herramientas para llevarnos. Esto era la presentación del documento, digo que el acto consistía en presentarlo. Y el documento es este. Quienes lo habéis leído, ya he dicho al principio, si tendríamos más, hubiéramos hecho otro documento, pero hemos hecho este. Y este es el nivel en el que estamos. Uno, estas intuiciones o ese elemento que sale del plan diocesano, del discernimiento, ¿qué comprensión tiene? Porque con este mismo titular nosotros hemos tenido nuestros propios diálogos. ¿Qué significa? ¿Dimensionar la pastoral familiar? No, no se trata de eso. ¿Esto qué significa? ¿Dimensionar? No. Esto lo que significa es incorporar una mirada distinta a toda la pastoral. Y eso puede parecer una perogrullada, pero no es una perogrullada. Y esa es la clave, ¿no? Entonces, digo que la pretensión de este documento es trasladar esta convicción. Que esa convicción y asumir lo que antes decía Galo, las consecuencias que eso significa, que eso tiene, ¿no? Entonces digo, eso también para la frustración de quien esperabais recetas, hoy no era el día de las recetas, era el día de presentar el documento, eso, ¿no? Pero como ya hemos dicho y hemos transmitido a los vicarios, y los vicarios se supone que lo van transmitiendo, por un lado, hay personas disponibles para acompañar a cada lugar, grande, pequeño, mediano, a lo que ha dicho Galo, poner en práctica. Entonces, comisión que se crea, llamada a la delegación que sea, porque esto va en conjunto, o sea, quiere decir que vamos a poner, vendría bien, pues una persona va, uno. Y dos, he dicho que va a haber comisiones de trabajo a partir de ahora. Entonces, claro que habrá algunas pistas, pero no ahora. Habrá, pues a medida que vaya pasando el curso. Entonces, eso va a haber especialmente de algunas cuestiones, de algunas acciones que son más concretas. La de la misa es una, la de la acogida es otra, la de pasos en los procesos de iniciación será otra. Entonces, de eso va a haber comisiones
pero no de eruditos. Va a haber comisiones de personas que en esto ya están experimentando para ver qué ha funcionado, qué no, y qué significa en esto la mirada esa de luz larga. Entonces, uno u otro habrá, pero no ahora, porque lo haremos con vosotros. Y dos, para el otro, disponibilidad absoluta para, en cada lugar, ayudar o estar, que decir que igual el sitio sabe más que el que acompaña, pero para acompañar ese proceso de ir pensando juntos cosas. Sí, abundando en este punto, yo creo que en las delegaciones no venimos a decir hay qué, sino qué podemos hacer. Sería bueno preguntarnos tal cosa y luego estar dispuestos al diálogo. Si estáis buscando propuestas y analizando la realidad, es decir, ¿qué podemos hacer? Pues dialogamos y podemos ayudar a buscar respuestas o incluso a recibir propuestas para luego socializarlas a otros grupos. Yo creo que es un cambio del modo de funcionar desde la delegación, porque no venimos de parte del obispo a imponer nada, sino hemos recogido esto del plan. Nos parece que puede ser una pista para armonizar el lenguaje musical. Hay muchas cosas que chirrían. O aquí solo hay chistu, pues no hay tamboril. Pues ¿cómo poner chistu, tamboril y luego palmas y hasta un poco de acordeón? Pues bueno, armonizar la acción evangelizadora lo más posible. Bakarrik esateko lehenengo eskerrak emoteko etorri zarien hoi. Eta baita be eskerrak emon, CVP lanean zabizelako honetan. Gracias no solo por haber venido, sino porque los que estáis o estamos aquí, pues de una u otra manera estamos ya también en ello. Y agradecer el trabajo del día a día. Decir también que era una cosa que tenía apuntada en la primera presentación, pero también con esto desde la Curia Pastoral tratamos de responder a dos demandas de fondo que había cuando se hablaba de la remodelación tanto de los territorios, de las unidades pastorales como de la Curia. Y era el tema del trabajo conjunto entre los organismos de la Curia y la proximidad y cercanía mayor posible a los territorios y a donde hay que servir. Y bueno, pues esta es una herramienta que también incide en eso o quiere incidir en ello. Besterik ez, behar